Un descubrimiento revolucionario, y probablemente uno de los mayores de los últimos cientos de años, puede acabar por fin con la cuestión de si las sirenas existen realmente. De payasos asesinos acechando en el maizal, a misteriosos ríos de sangre y gigantescas estructuras en medio de la nada. Los drones captan algunas de las cosas más inquietantes que no están destinadas a ser vistas por el brazo humano. Acompáñenos a repasar algunas de las imágenes más extrañas y espeluznantes captadas por drones, comenzando con esta extraña estructura en medio de la nada. Misteriosas formas geométricas. Estas extrañas imágenes aéreas captadas en un campo de trigo de Baviera, Alemania luce un cautivador diseño geométrico grabado en los cultivos. El vídeo apareció en internet en 2014. Sin embargo, la identidad del artista detrás de un diseño tan elaborado sigue siendo un misterio. Por un lado, hay especulaciones descabelladas sobre la implicación de seres extraterrestres, y muchos afirman que así marcaban su territorio los alienígenas. Mientras que por otro lado, otros han argumentado que lo más probable es que fuera hecho por un humano. También se han captado varias imágenes aéreas como esta en otros lugares del mundo, como en Dorset, Inglaterra, donde todavía nadie ha averiguado quién construyó tan magnífica obra de arte y cómo se hizo rápidamente sin llamar la atención. Hombre perseguido por un oso. Mientras exploraba un bosque nevado en Moscú, Rusia, este operador de drones capturó un espectáculo que nadie podría haber visto venir. Después de escudriñar inicialmente el paisaje circundante y contemplar la belleza del paisaje, la gota se sumerge en el bosque ralo antes de avistar a un hombre que parece huir para salvar su vida. Detrás de este hombre había un oso, cargando a toda velocidad, y mientras el dron pasaba zumbando, el oso pareció distraerse momentáneamente antes de reanudar su persecución. Por suerte para el hombre, el oso no fue capaz de alcanzarlo y atacarlo, al menos hasta el final del vídeo. Fiesta del tiburón. Un grupo de turistas navegaba por las prístinas aguas de Shark Bay, en Australia Occidental, cuando se toparon con este escalofriante espectáculo de unos 70 tiburones tigre en pleno frenesí alimenticio. Las imágenes captadas con dron por la agencia de cruceros Eco Abrolhos grabaron este impresionante momento en que los tiburones despedazaban una ballena jorobada gigante muerta, dejando un rastro de rojo carmesí en el agua. No está claro si la ballena murió a manos de los tiburones o por causas naturales, pero de cualquier manera, se convirtió instantáneamente en carne picada para los hambrientos tiburones que acechaban bajo las aguas. La bahía de los tiburones alberga una gran variedad de animales marinos exóticos, incluidas las ballenas, delfines, tortugas y, por supuesto, varias especies de tiburones, y ha sido designado Patrimonio de la Humanidad por su importancia ecológica. Aunque frenesíes alimenticios como estos no son tan infrecuentes, esta sigue siendo una de las pocas veces que ha sido captada por una cámara. Ballena muerta en la playa. Hablando de ballenas, estas impresionantes imágenes grabadas en el muelle de Heartland, en la zona rural de North Devon, muestran el enorme tamaño de una ballena barbada muerta arrastrada por la corriente hasta la roca. Se cree que este gigantesco cadáver mide más de 10 metros, y según el experto en cetáceos Rob Devil, parece haber estado muerto durante algún tiempo antes del descubrimiento. Gracias a estas cautivadoras imágenes, los científicos pudieron echar un vistazo a esta rara especie, aunque se aconsejó a la gente que no acudiera en masa al lugar para verlo por sí misma por motivos de seguridad. Se cree que la ballena murió en el mar y fue arrastrada hasta la orilla, aunque como la mayoría de las otras muertes de ballenas, la causa sigue siendo un misterio sin resolver. Niño de 6 años perdido en un maizal. El 15 de octubre, 2019, un niño de 6 años identificado como Ethan House paseó a su perro por el bosque que hay detrás de su casa en el centro de Minnesota, y 4 horas después, fue declarado desaparecido. A medida que el día se oscurecía, la policía hizo un llamamiento en las redes sociales a todas las personas de la comunidad dispuestas a ayudar en la búsqueda. Un operador comercial de drones de 52 años llamado Steve Fine vio la publicación en Twitter, recogió rápidamente su equipo y se dirigió a echar una mano. Después de equipar el dron con una cámara térmica, Fiennes voló al maizal donde se perdió el niño. Finalmente, sobre la 1 de la madrugada, notó algo extraño en su monitor. A medianoche, gracias a esta vista desde el cielo, Ethan fue encontrado a unos 2 kilómetros de su casa, y aunque estaba absolutamente aterrorizado, fue encontrado sano y salvo. Gracias, señor. Todo el mundo. Gracias, señor. Atraco en pleno vuelo. El explorador Adam Culbertson volaba con su dron DJI Avatar cerca de Torrey, Utah, el 6 de octubre, 2023, cuando grabó un encuentro insólito con la naturaleza. El vídeo comienza con unas impresionantes imágenes de las formaciones rocosas que hay bajo él. Sin embargo, segundos después, un águila se abalanza y arrebata el dron del cielo, dándole una vuelta por el paisaje. Aunque el águila estaba ciertamente decepcionada porque su captura no era la jugosa presa que esperaba, toda la experiencia creó este extraordinario metraje imprevisto que sin duda sería difícil de reproducir. Sorprendentemente, la compañía de drones clasificaría más tarde el caso como un incidente de vuelo y proporcionaría al explorador un nuevo reemplazo gratuito, Río de Sangre, en enero de 2012.
un entusiasta de los drones de Texas, estaba probando su nueva cámara aérea de aficionado cuando descubrió un arroyo de sangre que atravesaba los suburbios de Dallas. Aturdido por la visión inquietante, el hombre no identificado presentó una denuncia ante las autoridades competentes, y como el agua ensangrentada fluía hacia el río Trinity, una de las masas de agua más famosas de Dallas, se convirtió en una fuente importante de preocupación. El arroyo, situado detrás de una planta de envasado de carne, más tarde se descubrió que contenía sangre de cerdo, y aunque muchos agradecieron que no fuera humano, sin embargo, seguía siendo un importante problema medioambiental. El operario de la planta saldría más tarde para revelar que el vertido fue causado por una tubería de alcantarillado obstruida, provocando que la sangre desbordada se derramara fuera de su cauce habitual y creando este macabro espectáculo. Ataque de tiburón. Todos los años, en todo el mundo se registra una media de 80 ataques de tiburón no provocados, con solo un pequeño porcentaje captado por las cámaras. Sin embargo, mientras pescaba en una pequeña embarcación frente a la costa de la bahía de Coffin, al oeste de Adelaida, Australia, los pescadores, Simon Lawrence y Blair Fitzgerald, se encontraron en una situación precaria después de que un tiburón furioso empezara a atacar su embarcación. El encuentro, captada con la cámara de un dron, muestra al gran depredador acercándose cada vez más a la embarcación, decidido a agarrar un bocado de la presa en su interior. El pescador, no dispuestos a hacer comida para peces, intentaron espantar al tiburón mientras rodeaba el barco, pero no se dejaría disuadir. En algún momento durante todo el incidente, el tiburón intentó morder el barco, e incluso fue a por el motor mientras los hombres le lanzaban blasfemias, para salvarse de su ira. Al final, Lawrence y Fitzgerald tuvieron que devolver al océano sus capturas de cangrejos, y por suerte para ellos, el tiburón decidió marcharse e ir tras los cangrejos recién liberados, dándoles espacio para escapar. Camellos nadadores de la India. Esta rara raza de camellos conocida como caray fue captada por la cámara de un dron mientras se abría paso por el mar poco profundo. Se encuentra en las salinas del distrito de Kutch, en el estado occidental de Gujarat, India. Estos camellos especiales poseen una capacidad natatoria inusual, que les permite recorrer 3 kilómetros por las aguas para llegar a los manglares donde pueden pastar. Desgraciadamente, sus hábitats naturales se han ido secando lentamente en los últimos tiempos, y no es gracias a las empresas salineras que operan en la zona, que han estado bloqueando las aguas de las mareas que fluyen hacia el interior. Si no se establecen las estructuras adecuadas, esta rara raza de camellos puede no existir por mucho tiempo. Fantasma en el bosque. Este piloto de dron estaba explorando una parte espeluznante del bosque de Cannock Chase, en Inglaterra. Intentaba captar imágenes interesantes cuando se topó accidentalmente con una figura blanca que permanecía inmóvil con un aspecto inquietante. Solo se movía ligeramente mientras el dron se alejaba. Considerando lo lejos que estaba este lugar de la civilización, y su historia como uno de los bosques más encantados de Inglaterra, era muy poco probable que se tratara de un niño jugando en la naturaleza. Aunque no hay pruebas concretas de que no se tratara de una elaborada broma planeada por el piloto del dron y sus amigos, hay algo espeluznante en la forma en que la misteriosa figura mira a la cámara que te hará sentir escalofríos. No es de extrañar, después de avistar al supuesto fantasma, el piloto vuela el dron fuera de la zona antes de que la historia tome un giro aún más oscuro. Moose vs. Lobo. No todos los días un dron capta una escena sacada directamente de un documental de National Geographic, pero este youtuber Dan Neustadt se encontró en el lugar y el momento adecuados. Mientras intentaba conseguir algunas fotos panorámicas de los bosques del norte de Ontario, Neustadt encontró un alce descansando en el río y decidió quedarse un rato. Pero justo cuando empezaba a alejar el dron, Neustadt notó un disturbio en los bosques cercanos, cuando un lobo solitario saltó al agua en dirección al alce. Lo que siguió fue un duelo diferente a todo lo que los exploradores habían captado en cámara, cuando los dos animales empezaron a enfrentarse, uno luchando por comida, el otro luchando por sobrevivir. En un intento de disuadir al lobo, el alce lanza algunos jabs, que no conectaba exactamente, antes de dirigirse a aguas más profundas para intentar ahogar al lobo. Con cada golpe que el alce lanzó al lobo, se empeñó aún más en convertirlo en comida. Y después de algunos intentos fallidos, el lobo finalmente se aferró a su pata delantera derecha. Sin preocuparse del espectador que observa su interacción, el alce seguía intentando liberarse de las garras del lobo, y acabaría triunfando tras varios intentos fallidos. A medida que la lucha continuaba, el lobo parecía haber perdido parte de su impulso inicial, dando al alce la oportunidad de escapar del agua y adentrarse en el bosque, y dejando al lobo hambriento y frustrado. Antiguas tribus del Amazonas. En 2018, un dron que sobrevolaba una zona de la selva amazónica descubrió una tribu desconocida que vivía en la espesura de la jungla. Las raras imágenes muestran a varias personas caminando por un amplio claro hecho en una zona de bosque denso cerca del valle del río Javeri, desvelando el estilo de vida de una de las tribus no contactadas del Amazonas. De los pocos hombres y mujeres vistos en el vídeo, uno llevaba una lanza o un palo de algún tipo, supuestamente utilizado en la caza y la defensa contra la fauna silvestre, mientras que otros 4 o 5 cerca de algunas estructuras con techo de paja. Mientras la cámara aérea continuaba sobrevolando la escena, nadie pareció darse cuenta. Y debido a su no exposición a la civilización, probablemente habrían pensado que era un tipo especial de pájaro. Aunque todavía se sabe muy poco sobre esta tribu en particular,
Es solo una de las más de 400 tribus indígenas que viven actualmente en la selva amazónica, que cuenta con más de 6 millones de afiliados. Mientras que algunos de ellos han estado expuestos a poco contacto con el mundo exterior, la gran mayoría sigue manteniendo su estilo de vida de la edad de piedra. Resistir cualquier intento de contacto con fuerza bruta y violencia. El agujero de la gloria del lago Berryessa. En 2017, el estado de California registró precipitaciones récord tras 5 años de sequía, trayendo de vuelta esta anomalía que cautivó la atención del mundo. Los lugareños lo llaman el agujero de la gloria. Y antes del acontecimiento de 2017, habían pasado 10 años desde que el lago artificial de Berryessa se desbordó por el único aliviadero de la presa de Monticello, cuando el lago finalmente se llenó lo suficiente como para hacerlo realidad. Sin embargo, los lugareños no se cansaban de verlo, y se convirtió en una atracción muy popular. Esta toma con dron del aliviadero captó el paisaje en todo su esplendor, mostrando la impresionante belleza y la sensación ligeramente espeluznante que emana. Sol de la Tierra, situado en el desierto de Gobi, en el condado de Guizhou. 14 pies de altura y 29 pies de ancho. Visto desde el cielo, este enorme monumento descansa sobre el cielo del desierto, imitando la sensación de un bebé dormido. Y según el artista que hay detrás, es un mensaje críptico sobre nuestra conexión con la madre naturaleza y la necesidad de protegerla. La vista aérea también muestra el enorme tamaño de la escultura, ya que las personas que están a su alrededor parecen pequeños insectos comparados con el colosal bebé. Esta obra de arte única es obra del profesor Dong Xubin, de la Universidad de Tsinghua, creado en 2016 utilizando tecnología de impresión y grabado en 3D, y se ha convertido en uno de los espectáculos más atractivos de la Ruta de la Seda. El cementerio chino de bicicletas atrae a cientos de turistas de todas partes. Más de 60 bicicletas cero están actualmente amontonadas en Xiamen, una ciudad costera de China con una población de más de 4 millones de habitantes, y se necesita una vista aérea como esta para captar realmente el lugar. Este caótico despliegue es un subproducto de la industria china de bicicletas compartidas, que pretende descongestionar significativamente las zonas urbanas, permitiendo a los ciudadanos recoger y dejar las bicicletas donde les plazca. Aunque esto parecía resolver el principal problema para el que se diseñó, indirectamente creó una nueva, con las aceras de las principales ciudades chinas congestionadas con bicicletas desechadas o dañadas. Otro problema era que la oferta era muy superior a la demanda. Las calles se llenan con 3 veces más bicicletas de las necesarias para la población. Así que, en un intento de limpiar la ciudad, las autoridades optaron por desechar estas bicicletas en este cementerio designado, aunque sigue sin estar claro si todos fueron recogidos en la misma zona, o traídos de otros lugares. Durante kilómetros y kilómetros, estas bicicletas desechadas llenan toda la zona, ordenados según sus colores, y creando un ambiente extraño y espeluznante, a pesar de ser un simple vertedero. Si estas bicicletas acabarán siendo reutilizadas o aplastadas para servir a un propósito totalmente distinto, está por ver. Demasiado cerca para la comodidad. La mayoría de los operadores de drones saben que volar cerca de un avión es ilegal, y puede acarrear una multa enorme o una pena grave de cárcel. Pero el operador de este dron en concreto debía de ignorarlo. O simplemente quería probar suerte. En este vídeo de 27 segundos, se puede ver claramente el dron mientras vuela por el aeropuerto internacional McCarran, acercándose peligrosamente a un avión de Frontier Airlines que aterrizaba en el aeropuerto de Las Vegas. Al principio, el avión se ve acercarse desde lejos, acercándose rápidamente al dron, antes de ser visto justo debajo del dron cuando da la vuelta. Aunque este incidente no acabó en desastre, las cosas podrían haber tomado un rumbo totalmente distinto, que habría provocado un grave accidente aéreo que costaría muchas vidas. Pero afortunadamente, todos salieron enteros del encuentro, y no se sabe con certeza si el operador del dron fue detenido y castigado por la arriesgada maniobra. Criatura alienoide en Portugal. Estas misteriosas imágenes aparecieron en internet en el año 2016, capturando una extraña criatura alienoide caminando por el desierto. Según las fuentes, el clip procede supuestamente de Portugal y muestra a un ser que se asemeja al cruce entre Bigfoot y un chupacabras. Esta criatura, obviamente inconsciente de que estaba siendo observado, caminaba con paso firme antes de desvanecerse misteriosamente en el aire, dejando a los observadores confusos y justificadamente asustados. ¿Podría ser un extraterrestre real captado por una cámara? ¿O solo otro gigantesco engaño en Internet? Teniendo en cuenta la falta de pruebas verificables, una marca de tiempo, o incluso la fuente exacta de las imágenes, es difícil determinar si esto fue realmente real, alterado digitalmente, o una elaborada broma de un grupo de amigos. Así que es mejor tomar este clip con una pizca de sal. Payaso de maizal. Toparse con un payaso en medio de la nada es uno de los encuentros más espeluznantes que se pueden tener. Y cuando Jake Newton, de Carolina del Sur, decidió probar su nuevo dron, ¿qué era lo último que esperaba encontrar? Mientras sobrevolaba el denso bosque, la cámara aérea de Jake vio una figura vestida de amarillo, traje a rayas rojas y azules, que parecía estar huyendo de algo, o a alguien. Estas imágenes salvajes y aterradoras se subieron a internet y rápidamente se hicieron virales,
Aunque igual que otras filmaciones de payasos que hay por ahí, realmente no podemos decir si se trataba de un payaso asesino real, o solo otro tipo raro atrapado jugando a disfrazarse en medio de la nada. Ahora es el momento de elegir a nuestros suscriptores. En 2021, comenzó a correr la noticia de que un hombre había atrapado algo que nadie había visto antes, una figura mítica que el mundo entero lleva siglos buscando. La cámara del dron de este hombre captó algo en la playa, pero como más tarde resultaría, el verdadero descubrimiento estaba lejos de la playa. Fue mientras sobrevolaba el río Utah, cuando este operador de dron no identificado captó lo que parecía ser una sirena de la vida real, nadando en las aguas turbias. A diferencia de la mayoría de las pruebas que demuestran la existencia de sirenas, esto no era un granulado, vídeo de baja calidad, sino una grabación real probada que muestra al medio humano, criatura mitad pez dándose un chapuzón en el río Utah. Sin embargo, tras una inspección más minuciosa, se reveló que no se trataba de una figura mítica como se afirmaba, sino una mujer llamada Vivian Beck, que se disfrazó de sirena. Aunque no quedó claro de inmediato por qué decidió hacer semejante maniobra, el nivel de detalle del traje era suficiente para engañar a cualquiera y hacerle creer que se trataba de una sirena de verdad. Así que cuando la mujer detrás del vestido fue finalmente revelada, la mayoría estaban decepcionados. Pero considerando todas las pruebas, ¿crees que las sirenas son reales? ¿O son simplemente invenciones de una imaginación hiperactiva? Como siempre, háganos saber su opinión en los comentarios. Ahora, volvamos al vídeo. El monstruo americano del lago Ness. Un dron captó a esta misteriosa criatura acechando bajo el río Chena, en Fairbanks, Alaska, y muchos dicen que podría ser el legendario monstruo del lago Ness. Descubierto originalmente en Escocia en agosto de 1933, el monstruo del lago Ness ha sido objeto de numerosas historias legendarias y avistamientos no verificados durante muchos años. Pero este clip puede ser uno de los más convincentes. Una misteriosa figura cubierta de hielo se arremolinaba bajo la superficie, imitando el movimiento de un cocodrilo o una serpiente, sin elevar nunca el resto de su cuerpo por encima de la superficie. Algunos también han mencionado cómo el misterioso ser simplemente parecía trozos de hielo, moviéndose juntos en un movimiento de lado a lado, mientras que otros afirman que no era más que otra fauna habitual al acecho y a la espera de una presa. La sombra oscura que se proyecta bajo la superficie crea una sensación de asombro, aunque nadie sabe qué clase de criatura puede ser. Ballena de Beach en Islandia. Aunque encontrar una ballena muerta en la playa se considera una pérdida para la vida marina, la espectacular vista que ofrecen puede ser inolvidable. Un buen ejemplo es este pequeño rorcual descubierto en una playa al este de la ciudad de Thorlöksjöfn, suroeste de Islandia. Aunque los científicos nunca pudieron averiguar qué provocó exactamente la muerte de la ballena, algunos creían que podía haber muerto de muerte natural, mientras que otros afirman que probablemente fue atacado por un animal más grande. Pero teniendo en cuenta la edad de la ballena y el hecho de que no se observaron lesiones en su cuerpo, esas teorías parecen poco probables. Un dron impresionante. Tiro de la ballena. Muestra lo enorme que esta criatura bestial realmente es, que se eleva sobre la playa haciendo. Todos los presentes parecen diminutos en comparación. Misión de rescate. Un dramático vídeo grabado con un dron captó el momento en que 4 caballos fueron rescatados por un rápido practicante de paddleboard después de quedar atrapados en el agua durante las inundaciones de 2021 en el Reino Unido. Este incidente en particular tuvo lugar en Chester Meadows, un lugar que en ese momento estaba casi completamente sumergido bajo el agua. Mientras que los caballos podrían simplemente haber huido, la puerta cerrada les impedía salir, lo que provocó una operación de rescate urgente. Facilitar el proceso de evacuación. Los residentes utilizaron un dron para localizarlos primero en la crecida de las aguas, tras lo cual un practicante de paddleboarding llamado Jeff Poulton se ofreció voluntario para ayudar a abrir la verja para que los caballos pudieran salir. Pero cuando la llave se negó a funcionar, Poulton recurrió a abrir la verja con una cizalla, un proceso que duró 40 minutos enteros. Fue una carrera contrarreloj mientras el hombre intentaba afanosamente desalojar la verja antes de que los caballos fueran totalmente engullidos por el agua, y por suerte consiguió abrirlo justo antes de que fuera demasiado tarde. Con las puertas abiertas, los 4 caballos pudieron salir corriendo de la zona de peligro y llegar a tierra firme, y empezaron a pastar hierba casi de inmediato. Espuma tóxica en el río espiritual de la India. El río Yamuna, situado en Delhi, es uno de los ríos espirituales más venerados de la India, pero también es una de las más contaminadas, y se necesita un dron para captar realmente el alcance de esta contaminación. Estas inquietantes imágenes de devotos de Chhat Puja dándose un chapuzón entre la nube de espuma que flota en la superficie se hicieron virales en 2021. Durante el tiempo anual de culto, aunque por fuera parece guay, el agua es extremadamente tóxica e incluso se incendió en 2016. Contrariamente a la opinión popular, la espuma no es el resultado de algunas actividades espirituales, sino la presencia de fosfatos y tensioactivos en las aguas residuales no tratadas que se filtran al río. Se cree que cada día se vierten al río unos 150 millones de litros de agua, que contiene todos los contaminantes que puedas imaginar, desde residuos orgánicos hasta productos químicos y detergentes. Pero ajeno a este hecho, muchos de los fieles se bañan en el agua,
algunos incluso bebiéndola, esperando recibir curación espiritual. Aunque el gobierno ha intentado mitigar los efectos de la contaminación, es muy poco probable que se detenga nunca a menos que se tomen medidas adecuadas para reducir el flujo de contaminantes a este lugar cultural tan venerado. Un soldado ruso se rinde a las tropas ucranianas. Este dron de reconocimiento ucraniano detectó a un invasor ruso visiblemente cansado que intentaba rendirse y lo condujo con éxito hasta las posiciones de los militares ucranianos. Mientras inspeccionaba un campo de batalla en el frente de la guerra entre Rusia y Ucrania, el operador del dron se dio cuenta de que el soldado ruso estaba dispuesto a entregarse, y por simpatía, decidió perdonarle la vida. Siguiendo las instrucciones del dron, el soldado completamente desarmado y se desnudó, antes de seguir el camino hasta una de las trincheras donde le esperaban cuidadosamente soldados ucranianos. Después de asegurarse de que no suponía ningún peligro para ellos, los soldados ucranianos recogieron al prisionero de guerra y le dieron agua para que pudiera recuperar fuerzas. Aunque no hay muchos detalles disponibles sobre este soldado en particular, los informes indican que este tipo de sucesos no son infrecuentes en el campo de batalla entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, estas ni siquiera son las imágenes de drones más inquietantes obtenidas en esta zona de conflicto. En otra escalofriante filmación, se puede ver a un dron de combate lanzando un artefacto explosivo improvisado sobre un soldado ruso, escondido en la trinchera mientras se libraba la batalla. El soldado, que parecía estar herido, cogió rápidamente el explosivo y lo lanzó antes de que estallara a escasos centímetros de él. Gracias a su rapidez mental, sobrevivió a ser volado en pedazos por las fuerzas enemigas. Pero como el vídeo no graba el resto de la interacción, nadie puede decir si el soldado ruso sobrevivió finalmente a la batalla o no. Gracias a secuencias como esta, podemos vislumbrar la verdadera realidad de los soldados en el campo de batalla y la naturaleza implacable de la guerra. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo vídeo.